No va a ser problema. Entonces les decía que vimos el... ¿Qué tal el volumen ahora? Ah, por ahí, dale. Igual si no, nos avisan antes. Decía que vimos el uso de la verosimilitud en varios casos distintos. Primero, en Maximum Likelihood, de máxima verosimilitud, como estimadores. Luego estudiamos intervalos frecuentistas de distintos tipos, siempre basándose en la verosimilitud, como por ejemplo Cramer-Rao, que recuerdan era menos la derivada segunda del logaritmo de la verosimilitud, que sacábamos con Cramer-Rao. También lo hicimos con los errores de verosimilitud, que son los que vimos la semana pasada, que también los llamamos errores minos, que de nuevo era agarrar la verosimilitud respecto del máximo y trazar una horizontal y ver dónde cortaba. Esos también eran errores basados en verosimilitud. Intervalos, quiero decir. También vimos estimadores e intervalos bayesianos, que también están basados en la verosimilitud, aunque es un uso distinto de la verosimilitud de lo que dijimos recién. Y, y en particular, la última vez, también vimos tres hipótesis con verosimilitud. Por supuesto, el cociente de verosimilitudes para el caso de hipótesis simples, que es el teorema de Neyman-Pearson, o en el caso de hipótesis compuestas, basándonos en el teorema de Wilks. Entonces, todo esto está basado en la verosimilitud. Lo que vamos a, y la clase pasada en particular, vimos que con la verosimilitud sacar el límite superior, tanto bayesiano como frecuentista, para el caso en el cual, para el caso de una observación poissoniana, un problema de conteo, que es muy común en física experimental, donde lo que medimos no solo proviene de nuestra señal, sino más un background. Eso para asumir todos los grados de sentido de verosimilitud. Lo que vamos a ver hoy en este concierto de cosas de verosimilitud es cómo incorporar a la verosimilitud errores sistemáticos. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer hoy es incorporarlo al último problema que vimos, que es el de un problema de conteo con background, con fondo, pero todos los otros que mencioné, que se basan en verosimilitud, la modificación que le vamos a hacer hoy a la verosimilitud se aplica una vez que tenemos una verosimilitud con errores sistemáticos incorporados, se aplica a todos los otros problemas en los cuales nos basamos en la verosimilitud. O sea que no es que tienen que llevar el mensaje de lo que vamos a ver ahora, esto se aplica en límites superiores, sino los límites superiores no es más que uno de los ejemplos en el que aplicamos de verosimilitud, solo que como es el último, vamos a seguir en la misma línea. Le vamos a dar una vuelta de tuerca respecto de la vez pasada, ayer, más lejos. Lo que hicimos fue un poissoniano, donde el poissoniano era nuestra señal más un background, y entonces mostramos tanto bayesiana como frecuentísticamente cómo determinar, conocido el background, sin error, o sea, por supuesto el background tiene error estadístico, pero sin error sistemático, o sea, conociendo el parámetro de la poissoniana que determina cuánto background hay. Esto podríamos llamarlo el mu del background, esto de acá, conocido sin error. Ahora le vamos a agregar el error, pero además vamos a agregar algo más, que es una eficiencia, con lo cual nuestro mu va a pasar a ser ahora la eficiencia por la señal más el background. Que es también una cosa muy común. Es muy común en los experimentos de conteo que lo que uno quiere contar, hay cierto fondo porque se mete, o sea, uno no reconoce exactamente lo que uno quiere de lo que lo contamina, pero es además muy común tener una eficiencia en el cual no solo hay cierta contaminación, sino que uno no ve todo lo que le llega, sino que hay cierta eficiencia en que a veces, por ejemplo, uno ve el 80% de lo que le llega, por ejemplo, porque un telescopio tiene un cierto detector y ese detector tiene una eficiencia del 80%. Entonces, en promedio le llega 80% de lo que uno observa, 80% de lo que realmente está llegando. Entonces, esto siempre termina siendo lo que determina el Poisson a partir del cual determina nuestro conteo, pero nuestro conteo ahora no es solamente nuestro Poisson que nos indica cuánto es lo que vamos a ver experimentalmente, es la combinación de la física que nos interesa, más un fondo que también se agrega, más la eficiencia multiplicada por la eficiencia del detector. Se entiende que el background va sumado, mientras que la eficiencia va multiplicada por el propio concepto de uno y del otro. Y lo que vamos a considerar es que
esta eficiencia y este background no se conocen exactamente, sino que se conocen con un cierto error. O sea, a diferencia de la clase pasada que decíamos, el background vale 0,5, vale 2,5, ahora vamos a decir, vale 2,5 con un error del 30%. Y vamos a ver que entonces, ¿qué quiere decir el error? Entonces, claramente, el error quiere decir que no conocemos, por ejemplo, esta eficiencia, ¿cómo se llama? Bueno, no conocemos exactamente cuánto vale esta E ni cuánto vale esta B. Entonces, lo que vamos a considerar primero es que, pero luego lo vamos a cambiar, que el error con el cual conocemos E y conocemos B son errores gaussianos. Lo de cierto, es lo más común, entonces es el mejor ejemplo para empezar. Entonces, ¿qué quiere decir que la eficiencia la conocemos con, esa eficiencia la conocemos con un error gaussiano? Lo que quiere decir es lo siguiente, que esa eficiencia tiene un verdadero valor. Esa eficiencia tiene un verdadero valor que desconocemos y por lo tanto el verdadero valor de la eficiencia no se conoce, pero acá hay dos posibilidades. O nosotros hacemos un experimento para medirla, o usamos un detector en el cual el fabricante o alguien que usó antes ese detector nos dice, yo ya le medí la eficiencia y determiné cuánto vale esa eficiencia. Entonces, lo que quiere decir es lo siguiente, es que uno tiene en realidad una distribución de probabilidad gaussiana donde el valor que nosotros vemos de la eficiencia, ya sea porque lo medimos nosotros o porque usamos el que alguien nos dio, no es el verdadero valor de la eficiencia, sino que es una fluctuación gaussiana alrededor de este. El verdadero valor, el verdadero valor no lo conocemos y el valor que nosotros tenemos puede ser un poco por encima del verdadero valor o un poco por debajo del verdadero valor, donde cuánto quiere decir un poco por encima o un cuánto por debajo, bueno, quiere decir una distribución gaussiana del valor que observamos nosotros, perdón, el valor medido por nosotros o experimental respecto del valor verdadero. Entonces, esto lo que quiere decir es lo siguiente, básicamente que tenemos enseguida explico qué quiere decir. Bueno, entonces, esto es cuando uno dice, tengo un error sistemático en la eficiencia. Quiere decir que yo, ya sea porque hice un experimento para medirlo y observé experimentalmente un dado valor de la eficiencia, o el fabricante o alguien que lo usó antes hizo un experimento y estaba dialecto, no, estaba transmitiendo también la misma. Entonces, esto que hay escrito acá, que luego lo va a aparecer en las slides, pero quiero mencionar despacito, esto es, ya sea porque yo hice el experimento, medida E con un cierto error gaussiano, sigma E, medir E, esto lo que quiere decir que el valor que yo medí no va a ser igual al verdadero valor, cualquiera que ese sea, que de hecho no lo conozco el verdadero valor, sino que el valor que yo medí está relacionado con el verdadero valor. Puede ser el valor que, o sea, perdón, de nuevo, dado el verdadero valor E que yo desconozco, y dado el error E que yo sí conozco, porque yo sé con cuál es mi error gaussiano, el valor que yo mido puede ser cualquier cosa por encima o por debajo de la E, con una distribución gaussiana con error con sigma igual a sigma E alrededor del verdadero valor. Entonces, esto es importante que entiendan el concepto de lo que está indicando esta ecuación. Porque no es que es un error estadístico, sino que nosotros, para describir errores sistemáticos, también usamos PDFs, probabilidades, ¿cómo se llama? Probability Distribution Function.
si bien para nosotros apareció formalmente solo en el caso de errores estadísticos, la PDF indica una probabilidad que también se aplica al caso sistemático, donde esto no quiere decir necesariamente una repetición del experimento, sino que cuando uno dice, mis errores son, tengo un error sistemático gaussiano, justamente lo que quiere decir es que la diferencia entre el verdadero valor desconocido y el valor que yo determiné, este valor que determiné, no está unívocamente determinado por E, sino que está determinado por una función de probabilidad gaussiana, que quiere decir tengo errores gaussianos. Entonces, yo no sé cuál es este valor de E, pero sé que el que yo observé fluctuó alrededor de en forma gaussiana, porque no puede fluctuar gaussiano o con alguna otra distribución, pero gaussiana, alrededor del verdadero valor de E, con un sigma, que es el error, la incerteza que hay en la eficiencia. Esto, repito, podría ser que yo hice un experimento para determinar la eficiencia, o que, de nuevo, que estoy utilizando el obtenido por algún otro que me dice esto ya fue medido y vale tanto con tal error. Entonces, bueno, nada. Entonces, la clave es esta que me indica la relación que hay a esto, quiere decir. Este observado podría llamarlo E medido o E experimental, indicando que es el E que yo obtuve, el que yo voy a usar cuando yo use mis cuentas, el E que voy a utilizar es este, porque es el que yo sé, porque es el que yo medí. Solo que quiero decir, este E que yo medí, no pongo la firma que es igual al verdadero valor cualquiera que sea, sino que puede estar por encima o por debajo con esta distribución alrededor del verdadero valor desconocido. ¿Alguna pregunta de esto? Ok, entonces, bueno, lo mismo, por supuesto no lo pongo, pero si en vez de E pongo B, acá va B observado y acá va el error en B. O sea, donde dice eficiencia, ponen el B y es lo mismo. Lo que quiere decir que si conocen el fondo, si el fondo es un error sistemático gaussiano, que de nuevo no tiene por qué hacerlo, vamos a ver otro ejemplo, exactamente quiere decir de nuevo lo mismo, que el B que yo observo y que voy a utilizar en esta cuenta, el B experimental, no es igual al valor verdadero de B, que es desconocido, sino que puede estar por debajo o por encima, y que va a diferir del verdadero valor más o menos en sigma B, así como acá este observado difiere de más o menos en sigma epsilon, en el caso de B es más o menos sigma B el error que tenga B. Okay. Sí. Entonces la pregunta es si en la misma medición que obtuve el epsilon, obtuve el sigma epsilon. Eso realmente depende del problema. Es muy probable que sí, en el sentido que si uno, por ejemplo, diseñó un experimento para medir esto, probablemente al propio experimento uno de alguna manera se las diseñó para medirle la precisión. Si no, uno estaría reportando el valor del estimador sin reportar el valor del intervalo de confianza. Entonces, el experimento es lo más común, pero no necesariamente. A ver, definitivamente puede ser el caso. Sí, el mismo experimento en el que yo determino esta eficiencia, determino este error. Y la respuesta es, hay de todo, depende del experimento. Se me ocurre perfectamente ejemplos de experimentos, sin duda, donde uno mide esta eficiencia y en el experimento ese que diseñó no solo determina la eficiencia mediante o sea, toma una serie de datos que le sirven para la eficiencia. Luego vamos a dar un ejemplo. Toma datos para determinar la eficiencia y con esos datos utiliza las técnicas de estimadores para estimar el mejor valor de la eficiencia y las técnicas que vimos de intervalos para determinar cuánto vale esto. Entonces, ese sería un ejemplo en el cual yo soy el responsable de hacer todo.
Otra es que yo compré un equipo medidor de eficiencias, y obviamente con esto quiere decir cualquier otra cosa que uno mide, y con lo que compró, que puede ser algo, simplemente un simple tester o cualquier cosa que mide eficiencia, el fabricante dice, la precisión de ¿cómo se llama? De este equipo es tanto, la precisión con la que mide. Entonces uno va y hace la única medición, que eso lo va a hacer nuestro EOP, y el sigma E es simplemente el que proveyó el fabricante del equipo, y dice la precisión con la cual mide este equipo es tanto. Entonces uno sabe que lo que uno, por ejemplo, porque depende de la temperatura, del día, o porque los distintos equipos no fueron fabricados idénticamente y alguno mide siempre un poquito de más y el otro mide siempre un poquito de menos. Y entonces, o más raro, si estamos hablando de un tester o una cosa así de laboratorio más o menos común, el fabricante normalmente da la precisión que tiene, pero no dice, se supone que no está diciendo, o sea, que uno asume que asume gaussianidad ante más información sobre si es gaussiano o tiene alguna otra distribución. Ya eso implica un nivel de precisión que con un equipo normal promedio de laboratorio uno está contento de tener este sigma y dice directamente, bueno, utilizo mi equipo que tiene este error de sigma para determinar esta magnitud. O sea, la magnitud que sea que estoy midiendo tiene un cierto error que me da el fabricante, y eso quiere decir que cuando yo use ese equipo para medir esta magnitud, puede estar por encima, puede estar por debajo, más o menos en un sigma, y que el verdadero valor, lo que yo estoy midiendo, estará alrededor del verdadero valor desconocido con una fluctuación gaussiana dada por el sigma que me dio el fabricante. Entonces ahí tiene un ejemplo en el cual el sigma y el E se determinan en experimentos distintos. Uno el que el fabricante midió o algunos alguna institución, ¿cómo se llama? Alguna organización gubernamental habrá agarrado algunos al azar y habrá testado si es verdad que tienen la precisión que dice el fabricante. Entonces ahí la precisión esta la midió el organismo de control. De nuevo, hay una enormidad de procesos, de cosas. Importante que lo que sea se resume en el valor que yo voy a usar difiere del verdadero valor, que no conozco y no voy a conocer tampoco. Lo único que conozco es el observado, medida experimental, como quieran que lo llamemos, y que difiere del verdadero valor gaussianamente alrededor del verdadero valor con este sigma. Así que en realidad la pregunta, no me acuerdo quién la dijo, pero es genial, porque debería haberlo, es un buen momento para aclararlo. Fíjense que acá, y ya voy a agregar entonces una cosa más, aunque luego vamos a volver, acá no hay, si bien tengo una PDF, esta PDF no está relacionada con si yo mido repetidas veces esta magnitud, va a fluctuar alrededor del verdadero valor de... Acá, sistemático quiere decir que si yo vuelvo a medir, esto, a menos que esta magnitud tenga además un error estadístico, o sea, esta magnitud puede tener un error estadístico, pero no es lo que quiero indicar acá, puede tener un error estadístico en el sentido que si yo lo uso de nuevo, sobre la misma magnitud, me fluctúa. Entonces ahí yo el error estadístico lo puedo medir, que si, bueno, hay algo que está pasando acá que no es estable y que a veces mide un poquito más, un poquito menos. Esto se refiere a una desviación sistemática, esto está o por debajo, o por debajo de, o por encima de, sistemáticamente en el sentido de que cuando yo hago el experimento, este está siempre arriba de este, no es que va variando con el tiempo, pero yo desconozco si está por encima o por debajo. Entonces, ese desconocimiento de si el valor experimental que yo estoy usando está por encima o por debajo y en cuánto, es lo que está englobado en esta PDF. Bueno, no hice ese. Ok, entonces, lo que vamos a ver en general la incorporación de errores. Una cosita más que no olvidé decir todavía de la anterior, aunque vamos a volver a eso, porque lo quería mencionar creo que no, sigue siendo el mismo sigma de recién. También puede ocurrir que la medición de esa eficiencia, y eso lo vamos a discutir, porque ya que vino la pregunta, mejor decirlo ahora que también queda englobado. Perfectamente puede ser que en la medición de esta eficiencia, con el sigma, con la gaussiana que teníamos recién, el experimento que midió esa eficiencia, la principal fuente de error en la medición de esa eficiencia es el error estadístico en el experimento medición de la eficiencia. Entonces, el experimento, que puede ser que dentro del propio experimento, el experimento está haciendo un esfuerzo por medir esta S, y hay un grupo que se especializa en medir el fondo,
otro grupo que se especializa en medir la eficiencia y en fin, distintas cosas que se necesitan para la medición. Acá estoy haciendo un ejemplo simplificado en el cual solo tengo dos ingredientes externos a lo que yo mido y lo que quiero obtener. Bueno, acá sí, evidentemente, tendríamos que haber tenido esto porque estoy señalando. Bueno, espera, me alejo de lo que quiero decir es lo siguiente. Perfectamente puede ser que esa eficiencia se midió en un experimento auxiliar o se midió hace un tiempo con ese detector y lo seguimos usando todos, pero esa medición, la principal incerteza en la medición de la eficiencia era estadística. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo se mide la eficiencia? Bueno, si uno tiene un detector que quiere medir la eficiencia a algo, le tira 100 de esos algo y mira cuántos de esos detectó. Por supuesto, uno necesita una fuente ya calibrada de esos algo que sabe exactamente que tiró 100, mira este detector, ¿cuánto detectó? Detectó 83 y uno dice la eficiencia es 83%. Que es un ejemplo binomial. Si uno repite eso muchas veces, si se repite, el valor va a fluctuar. Uno sabe que si lo repite con otras 100, no necesariamente va a medir 83, va a medir 90 o 80 o algún otro número. Entonces, si por alguna razón, por ejemplo, porque insume mucho, uno no puede más que medir la eficiencia con 100, tirando 100 partículas y viendo que le da 84 de ellas, y es todo lo que puede hacer, pero sabe que si repite, ahí viene la estadística en ayuda, sabe que si repitiera el experimento, ese 84 se podría transformar en 90 o en 80 perfectamente, y por lo tanto dice, sí, bueno, yo medí 84 de 100, con lo cual mi estimación para la eficiencia es 84%, pero el error binomial asociado a esto es de 5%. Y entonces, la medición esa tiene un error estadístico del 5, de que el resultado final es 84 más menos 5. Ese es un error como los que discutimos en MF1, en el cual analizábamos cuál era el error estadístico de medir algo que tiene una fluctuación binomial. Igual de todas las cosas. No sé qué decir. Ok, entonces lo que estaba diciendo era que el experimento que mide la eficiencia, entre las distintas cosas que mencioné como posibilidades recién, le estamos agregando un caso en el cual la medición de la eficiencia, la M, para determinar una M medida, podría ser que en ese experimento la fuente dominante o una de las fuentes importantes sea el error estadístico de la medición de esa magnitud. Ahora, ese error estadístico pasa a ser un error sistemático en la medición. Mejor métemela. Vamos a... Espera, ¿qué hago? ¿Tengo que largar acá? No, vos tomás. Ah, sí, tiene... Ya corté. No, lo que estaba diciendo entonces era que entonces, la medición de la eficiencia experimental, puede provenir que la principal fuente de error en esta medición, o sea, el sigma E, proviene de un error estadístico en el experimento de medición de la eficiencia. ¿Entendieron todos los ejemplos que di? Si no lo repito. Y entonces, incluso puede perfectamente que el error en ese experimento no sea gaussiano, sea otro tipo de error, que luego vamos a ver otro ejemplo. O sea, no es necesario que sea gaussiano. Gaussiano es el más común, por eso es el correcto con el que empezar. Entonces, puede perfectamente ocurrir que en el experimento especialmente hecho para medir esto, la principal fuente de error sea la estadística, o la única, o la dominante, que las otras son irrelevantes. Con lo cual, este sigma de acá es el error estadístico de la medición de esta magnitud. Pero ahora que tengo esta magnitud medida con este error, y lo uso en otro experimento, en el cual voy a meter esta E, ahora el error estadístico de la medición de E pasó a ser un error sistemático en la medición de S. Porque, recuerden, error estadístico era aquel que yo, si repito el experimento muchas veces, lo voy reduciendo. Y sistemático es el que no, es estadístico. Entonces, en el experimento inicial en el cual se midió la eficiencia, si hubiera medido más, por ejemplo, porque tenía tiempo de AS o por lo que sea que me limitaba, tengo un cierto error estadístico en esta medición, que dependió de cuánta estadística tuve en el experimento de medición de la eficiencia. Luego, cuando utilizo esa eficiencia para medir experimentalmente, medir mi mu, pero extraer y publicar mi S, este E va a tener el error estadístico del experimento anterior, pero ahora es un error sistemático, porque no por más medir más datos para medir S, la precisión sobre la E va a cambiar. ¿Se entiende? Entonces, la precisión con la cual conozco E está dominada por el error estadístico del experimento donde se mide E.
no del error estadístico donde se mide BS. Entonces, es muy común que el error estadístico de una medición se transforma en el error sistemático del que sigue. Ese sería un ejemplo en el cual está el mismo experimento determina las dos. En el caso que uno compra un equipo, lo más común es que el sigma viene del proveedor del equipo, y esto sí lo medí yo, porque utilicé el equipo que compré. Bueno, quizás ahora estamos. Gracias por la pregunta, porque derivó para varios lados de cosas me tengo que anotar para no olvidarme de decirlo si tengo que volver a dar esto alguna vez. Bien, entonces estábamos. Lo que dije es que íbamos a estudiar la incorporación de errores sistemáticos en general a la verosimilitud y en particular a los límites de Poisson al que vimos la clase pasada. Entonces, nada, simplemente para motivar, un ejemplo de la función esta ES más B puede ser O Y, en el cual uno tiene que S es lo que llamamos la señal, que sería en este caso el flujo total, la cantidad total de neutrinos medidos por un cierto tiempo t, de neutrinos cósmicos de ultra alta energía, y esa es la S que me interesa para dentro de la rama de la física de cosmología o de astropartículas, y donde, ya dije, yo puedo confundir como neutrino algo que en realidad no es un neutrino, un neutrino, como se llama, extragaláctico, porque se parece la señal, pero no era un neutrino, sino que era otra cosa, por ejemplo, un protón, que la lluvia justo le pasó algo que fluctuó y parece más neutrino-like, que parece más a un neutrino, y entonces esto es este background. Y luego, por supuesto, tengo una cierta eficiencia, y es que puede perfectamente haber llegado un neutrino, y por la forma y por lo que me dejó en el detector, no me doy cuenta que ni se me ocurrió que era un neutrino, entonces es una eficiencia. Solo que ahora lo que estoy confiando es que esta eficiencia no son conocidas exactamente, sino que tiene un error sistemático, con lo que ya describí de sistemático y va a volver a aparecer enseguida, de sigma E y sigma B. Y por el momento vamos a considerar que estos errores son gaussianos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es escribir la verosimilitud, va a quedar medio complejo y vamos despacito, que quiere decir que es esto de acá arriba. Entonces, cuando yo a este observado, entonces, a ver, primero, vamos acá abajo. Entonces, el experimento propiamente dicho que yo mido es el N observado. Cuántos neutrinos, cuántas lluvias de neutrinos veo, o lo que sea. Cuántas plantitas en un cuadradito, cuántas contaminaciones en la sangre, lo que sea. Entonces, la magnitud que yo determino es N observado. Y el N observado fluctúa alrededor del mu que yo quiero determinar como una distribución poissoniana. Eso es lo que quería decir, que tenemos un experimento de Poisson, donde el experimento que yo voy a hacer, que es medir n mayúscula, está relacionado con el mu, que es la magnitud física que yo quiero publicar, que es lo que le interesa a la gente, de todos los ejemplos que vimos, con esta ecuación. Pero donde el mu está dado en realidad por la S que me interesa, esta E y esta B. Por lo tanto, para calcular la distribución de probabilidad de esta n, dado mu, yo necesito, o sea, para calcular esta probabilidad requiero conocer E, requiero conocer B, para luego poder despejar S, una vez que uno tiene el n observado. Ahora, eso es lo que se escribe acá. Entonces, esto que hay acá es el experimento de event counting, de conteo de eventos mío. Esto es lo que yo mido. Y como digo, depende de las magnitudes que dije recién. Pero por otro lado, este valor B y este valor E no los conozco, pero sé que están relacionados con el B observado o con el B experimental, el B que yo voy a utilizar, donde el B observado es una fluctuación del verdadero valor de B que puede estar por encima o por debajo del verdadero valor de B con una probabilidad gaussiana cuyo ancho es sigma B. Entonces, decir, el B que va acá no lo conozco, pero voy a utilizar un B observado, o sea, un B experimental que se me acerca al verdadero B, y donde eso tiene un error gaussiano con este sigma, lo que quiere decir es que ese B
tiene una distribución, ese B observado, B experimental o B medido, tiene una distribución gaussiana alrededor del verdadero valor del background, con una fluctuación, con un ancho con una sigma, con una varianza de sigma cuadrada. Y lo mismo, que eso estaba escrito en el pizarrón hace un ratito, lo mismo para la eficiencia. Yo lo que voy a decir es que el verdadero valor de la eficiencia es desconocido, pero que el valor observado está relacionado con ese valor desconocido por esta relación, o sea, con un error gaussiano que vale sigma e. Entonces, es decir, tengo un error gaussiano que vale sigma e, quiere decir exactamente lo que acá está en verde y en cian. Entonces, esto es como una verosimilitud compleja en el cual estoy juntando el experimento propiamente dicho mío y los experimentos en los cuales se extrajo B observado a partir de B y E observado a partir de E. Entonces, en total tengo una verosimilitud global de cuál es la probabilidad de que yo observe este N, que observe este B y que observe este E, dado que existen verdaderos valores, aunque por mí desconocidos, de la señal del verdadero valor del background y del verdadero valor de la eficiencia. O sea, N, B y E son variables aleatorias cuyas distribuciones están determinadas conociendo estos parámetros. O sea, es el típico ejemplo de una probabilidad. La probabilidad de estas magnitudes aleatorias depende del verdadero valor de los parámetros. Si yo repito el experimento, esas magnitudes aleatorias pueden variar, y donde la variación está determinada por el verdadero valor de estos parámetros, que es desconocido. Ustedes lo que están acostumbrados hasta ahora era a que no teníamos este B y este E de los dos lados, y lo que teníamos era la probabilidad de tener el N observado dado el mu. Ahora lo que tenemos es que el N observado, el B observado, el observado también, lo experimental o medido, lo que quieran, y el E observado, dependen de S, de B y de E. ¿Y por qué los pongo todos juntos? ¿Por qué ponerlos todos en una única verosimilitud y no decir tengo el producto de 3 verosimilitudes? Bueno, si fuera por el experimento de la E y de la B, es correcto, pero lo importante es que esta misma B que determina cuánto fluctúa el B observado y esta misma E que determina cuánto fluctúa el E observado, también determinan cuánto fluctúa el número por mí observado, porque el N observado tiene metido dentro la E y la B. Entonces, la razón por la cual escribo todo en conjunto es no por el producto de estos dos, que es una cosa que solo tiene E y B, sino porque mi medición tiene conjuntamente el N observado, pero además el verdadero valor de S y el verdadero valor de B. Si yo, bueno, hasta acá. Entonces, esto es lo que dice esta frase. L es la verosimilitud de observar estos 3 variables aleatorias en particular, y podrían haber sido otras, dado el verdadero valor de estos parámetros desconocidos. Entonces, por ejemplo, digamos que yo con esta verosimilitud lo que quiero hacer es no determinar un índice superior, sino determinar el estimador de máxima verosimilitud de S. Entonces, yo lo que tengo que hacer es buscar cuál es el valor de S que maximiza la verosimilitud esta, y ese va a ser mi estimador de máxima verosimilitud del S. Pero resulta que no se puede hacer eso porque si yo maximizo el S, le digo, ok, pero ¿para qué valor de B y qué valor? O sea, supongamos que tengo de nuevo esto de acá que estoy señalando. Entonces, si yo quiero, dado esto, maximizar, ver cuál es el E que maximiza este numerito y obtener el S y obtener el S sombrerito, que sería el estimador de S, la pregunta es muy bien, ¿y qué valor de B y de E utilizamos para esta maximización si el E y el S dijimos que no lo conocemos? Entonces lo que hay que hacer es maximizar conjuntamente todo. Hay que obtener S sombrerito, B sombrerito y epsilon sombrerito. Entonces uno lo que agarra es esta función grandota que depende de S, de B y de E, y busca cuál es el particular valor de S, B y E que hacen esta L máxima. Y entonces de un saque uno determina cuál es el estimador de máxima verosimilitud de S, de B y de E. O sea, ese sombrerito, B sombrerito y E sombrerito. Por más que el único que a mí me interesa es ese sombrero, o sea, es el estimador de S. Los otros, la estimación del background y de E no me interesan. Pero las tengo que maximizar porque están entremezcladas. Las magnitudes E, B, E y B están entremezcladas con S. Entonces no tiene sentido decir yo maximizo S, porque no puedo maximizar S sin saber cuánto vale B. Lo que puedo hacer es maximizar todo en conjunto. ¿Y cómo se llamaban los parámetros
que yo tengo que maximizar por más que no son de interés físico para así haber podido maximizar aquel que es de interés físico. Se llamaban parámetros molestos o nuisance parameters. Entonces, acá tenemos un ejemplo que ya vimos antes, en el cual el B y el E son cosas que tengo que maximizar si quiero obtener el estimado máximo de verosimilitud, pero no me interesan, lo tengo que hacer como un costo adicional. Ya me acordé, claro, la que habíamos visto, ¿se acuerdan en el caso de las dos fuentes radiactivas? En el cual lo que tenía para hacer el ajuste, necesitaba, además de ajustar la vida media de las dos fuentes radiactivas, necesitaba ajustar cuánto era el fondo total que tenía, cuánto era la cantidad que tenía de una fuente y cuánto de la otra. Con eso lo tuve que maximizar para obtener el estimador de máxima verosimilitud de la vida media de las dos fuentes radiactivas. Pero tuvo un costo para mí. Yo en realidad hubiera preferido no tener ese problema. Entonces, parámetros que uno tiene que maximizar para obtener el estimador de máxima verosimilitud de uno solo o dos de ellos y el resto no me interesan, se llaman, como dice acá, nuisance parameters. Y en este caso corresponden a incertezas sistemáticas. Entonces, cuando vimos el caso de la fuente radiactiva, no eran incertezas sistemáticas, sino eran cosas que yo estaba midiendo. No eran que era un valor sistemático que venía de un experimento previo. Entonces, realmente no sé si decir si siempre, pero yo diría que creo que es cierto lo que voy a decir ahora. Tendría que ver si se me ocurre algún contraejemplo. Creo que es correcto decir que, que los errores sistemáticos son siempre nuisance parameters. Cosas que tengo que determinar en mi experimento o usar en mi experimento, pero no son las que me interesan. Pero eso no quiere decir que todas las nuisance parameters sean errores sistemáticos, como por ejemplo el ajuste que hicimos de las dos fuentes radiactivas. Entonces hay muchos tipos de nuisance parameters, pero un gran conjunto de ellos son los errores sistemáticos, en el cual tienen parámetros, justamente el error sistemático tiene el B y el E, son dos parámetros desconocidos que voy a tener que hacer algo con ellos para poder trabajar con el que sí me interesa, que es el S. Bien, entonces, ¿alguna pregunta sobre esta verosimilitud? Porque es la clave, todo lo que deriva de lo que ahora es el haberse dado cuenta que cuando yo hago un experimento de estos poissonianos en el cual la B y la E tienen una incerteza sistemática de sigma B y sigma E, eso quiere decir que mi experimento global, que mide esto, pero también depende de estos dos valores experimentales, depende de los respectivos valores desconocidos a través de esta expresión. Entonces, es la típica verosimilitud o distribución de probabilidad que tenemos. Ciertos parámetros determinan a través de ciertos PDFs el valor de las magnitudes experimentales o las variables aleatorias si esto fuera una clase de matemáticas. Bueno, ¿y dónde? Voy a volver a repetir, porque ya lo mencioné antes, quería decirlo antes, pero acá es el momento de dejarlo escrito para que quede. ¿Dónde? Cuando uno dice que el error es gaussiano, lo que quiere decir, ahora vamos a la interpretación bayesiana, quiere decir exactamente lo que está acá, y es que la distribución del B observado, dado el verdadero valor de B, es una gaussiana alrededor del verdadero valor de B desconocido, con un ancho sigma B conocido. Y lo que me dice, de nuevo, no quiere decir que si yo repito el experimento va a fluctuar, quiere decir que si yo quizás compro distintos aparatos, distintos medidores de la misma cosa, algunos van a medir por debajo, otros van a medir por arriba, y más o menos van a fluctuar distintos equipos provistos por el mismo fabricante o por otro fabricante, van a diferir en la relación entre el B medido y el verdadero valor de B, fluctuando en un dado sigma de B. La versión bayesiana de esto es multiplicar esto por un prior de B uniforme, con lo cual algo que no depende de B, e interpretar esto ahora como una distribución de probabilidad en la cual invertí estos dos, y ahora esta es la distribución de probabilidad de B dado B observado. Esto ahora es una expresión que debería acá poner, pero quería hacerlo simétrico, debería poner la verdad posterior, porque es un posterior a las distribuciones de probabilidad de un parámetro visto bayesianamente lo llamábamos el posterior. Entonces, desde el punto de vista bayesiano, lo que me está diciendo es el verdadero valor de B que yo desconozco es una variable aleatoria que puede estar por arriba o por abajo de B observado. ¿Y cuánto puede estar el verdadero? O sea, entonces, yo hice un experimento, compré mi equipo, compré mi aparato más o menos caro, puede ser un tester de $30 o un super equipo de millones, para medir esta magnitud B. Y entonces, yo mido y obtengo cierto valor de B observado. Bueno, si el fabricante me dice que el error es gaussiano con cierto sigma B, bayesianamente yo lo que voy a interpretar eso como
la densidad de probabilidad del parámetro B fluctúa alrededor del valor que yo medí, más o menos un sigma B. Eso es bayesianamente interpretado. Interpretado frecuentísticamente, lo que quiere decir no. B es un parámetro, es uno solo, no puede valer más o menos. El B observado, que es el B observado acá es la variable aleatoria, y esto es lo que quiere decir que el B observado fluctúa por encima o por debajo del verdadero valor de B. Entonces, ¿se entiende lo que queremos decir con error sistemático gaussiano cuando lo dice un frecuentista o cuando lo dice un bayesiano? Entonces, la cuestión es ahora, ¿qué hacemos con esto? Entonces, lo que vamos a discutir ahora básicamente son y eso no entendí la pregunta, Isa. Alfredo. No tengo problema. Quizás, dado que ahora voy a decir cómo se ataca esto de la manera, es un buen momento para preguntar sobre por qué está así. ¿Es muy largo? Dale, dale, dale. A lo sumo digo, mira, esto lo discutimos después. Ah, que lo abra yo, decís. La respuesta es sí, ya lo dije. No, para. Entonces, para decir, están escuchando, ¿no? Ya la pregunta de recién. Ah, ok. No, no puedes tener voz. Ah, no, vos no puedes abrir tu micrófono de cosas. Ah, ok. Ok, entonces, espera que tengo que buscar el chat, ¿dónde está? No lo veo. ¿Está acá y no lo veo? Ah, donde dice More, el chat es More, claro. Claro. Ok, entonces, ¿cuánto tengo que subir? Tomás, ahí. Buenas. Tengo la pregunta, entonces, ¿la eficiencia observada se mide en un experimento aparte? Entonces, no sé si ya lo dijo Ricardo, la respuesta de Ricardo ya lo dijo. No, sí, se mide en un experimento aparte, se mide en un experimento aparte, definitivamente, solo que puede que no lo mida yo, sino que lo midió el fabricante que me vendió el equipo. Pero alguien previamente tuvo que decirme, esto que te doy, o esto que yo medí en mi... Hay casos en los cuales, por supuesto, se hace en el propio experimento, lo vamos a discutir algunos casos, pero prefiero por ahora pensarlo como que es otro, pero siempre es aparte, siempre es un experimento aparte, ya sea que lo haga yo o que lo haga alguien por mí, por ejemplo, un fabricante. Entonces, si el fabricante te dice, la precisión es esto, lo que quiere decir, bueno, cuando vos uses este equipo, el valor que vas a medir no es el verdadero valor de lo que estás midiendo, puede estar por arriba o por debajo con una distribución gaussiana con más o menos sigma B. Eso es cuando uno compra un equipo o cuando uno usa, perdón, también habría que decirlo, ya que estamos, esto directamente puede ser que esta magnitud no sea la eficiencia, sino sea otra cosa. Por ejemplo, que mi experimento depende, esta verosimilitud depende de alguna manera de la masa del Higgs. Y la masa del Higgs fue medida por otro experimento. El otro, o por ese mismo experimento, o digo la masa del Higgs, pero cualquier otra, depende de la carga del electrón. Entonces, yo tengo que para extraer mi valor S, en la cuenta aparece la carga del electrón. La carga del electrón no la voy a medir yo ni voy a comprarle un fabricante para medir la carga del electrón. Voy a la tabla de medición de constantes fundamentales o la constante de Planck y voy a encontrar que la masa del la carga del electrón vale tanto más menos tanto. Si no dice nada, quiere decir que ese error es gaussiano y que quiere decir el verdadero valor de la carga de electrón no lo conocemos, el valor observado hasta ahora en el concierto mundial es este, pero puede estar por arriba o por debajo del verdadero valor que nadie de nosotros sabe, como más o menos sigma, el sigma de la carga del electrón. Entonces, otro ejemplo de este sigma que se me ocurrió ahora, ya que me preguntaron, es una magnitud, es un error sistemático, es una magnitud que forma parte del acervo cultural de los físicos, que está tabulado en algún lugar,
y que yo voy y lo uso, cuando me dan el sigma del error de esa medición, y a menos que me aclaren que el error no es gaussiano, que si no uno siempre es un gaussiano, entonces cuando me dicen la constante de Planck, bueno, la constante de Planck ya no, ahora está, cambió, pero la carga del electrón, tampoco, eso define el Coulomb. Vos decís la masa del electrón. Entonces, iba a decir la constante de Planck, pero la constante de Planck es exacta, o sea, no es más una variable aleatoria. Como la velocidad de la luz, es exacta. Entonces, pero, por ejemplo, si yo uso la masa del electrón y voy a la tabla a buscar la masa del electrón y me dice que tiene tal valor más o menos tanto, eso quiere decir, el verdadero valor, lo siento, Ricardo, no lo sabemos, nadie lo averiguó todavía, pero lo que te puedo decir es que ese valor que vas a usar puede estar por debajo, por encima de ese valor, con un sigma masa, que es el error sigma masa del electrón. Y había otro ejemplo que quería mencionar, bueno, se me fue. Bien, ahora me acuerdo. Entonces, la respuesta es sí, puede ser en un experimento o puede ser en otro experimento. Hay muchos casos en los cuales uno hace un experimento, lo que se llama auxiliar, para determinar ciertas magnitudes que luego le necesita para el experimento principal. También perfectamente puede ocurrir. Bien. ¿Cuál es la otra pregunta? Acá hay varias. Bueno, si tuviera observado, tuviera más fuentes de incerteza que la estadística dada por sigma b. Si tuviera observado, no, la idea es que ese sigma b engloba todas las incertezas de la medición de ese b. O sea, el b observado, lo que estoy diciendo es que puede tener muchas fuentes y se juntaron todas en una única gaussiana. También podría ocurrir, hay experimentos, podría ocurrir, eso es lo que quería decir, es que perfectamente uno puede hacer una medición que depende de algún otro que haya hecho una medición relevante, o sea que un experimento previo publicó ciertas cosas con un error, y esa magnitud la uso yo luego en mi experimento para transformar lo que yo mido en lo que quiero publicar. Entonces, como ingrediente utilizo lo que midió un experimento hace 10 años. Ese experimento entonces midió una magnitud con un cierto error y puede haber publicado que su error tiene una componente estadística, más o menos una componente sistemática, como un resultado razonable de publicar de publicar un paper, donde dice, bueno, he medido tal magnitud, mide esto, más o menos esto estadístico, más o menos esto sistemático. Yo luego quiero usar ese número y normalmente lo que hago es voy a sumar en cuadratura el estadístico y el sistemático. Total, su error estadístico es sistemático para mí. La cantidad de datos que yo tome no me va a mejorar la precisión con la cual el otro experimento me dio la magnitud. Es el otro experimento que tenía que tomar más datos. Entonces, es razonable, por ejemplo, que yo combine su error estadístico y sistemático como un único error global sistemático, que sería el que uso acá. Bueno, te estaba contestando también a Mariana en esto último. Claro, calcular la incerteza combinada. Podés usar eso, o dependiendo o sea, también hay problemas en los cuales uno propaga el error del otro experimento, propaga por separado el sistemático y el estadístico por si importara, porque por ejemplo puede ocurrir, ya esto es física más estadística, pero está bien, podría ocurrir perfectamente que ese otro experimento tiene un error estadístico y un error sistemático. Y después hay otra medición de esa cantidad que también tiene un error estadístico, pero tiene un error sistemático que es el mismo que el otro porque, pongamos, el error sistemático proviene de la masa del electrón. Y la masa del electrón es la misma para el experimento 1 y el experimento 2. Entonces, esos dos errores sistemáticos están correlacionados porque provienen de la misma fuente, mientras que el estadístico de un experimento y el estadístico del otro son independientes. Entonces, dependiendo del nivel de precisión con el cual quiero hacer el tratamiento, puede que trabaje por separado con el estadístico y el sistemático porque estoy utilizando más de una fuente externa y los estadísticos de esa fuente externa son independientes, pero los sistemáticos están correlacionados entre sí. Nada, podemos ponernos a buscar papers y hay distintas maneras de incorporar los errores de otro experimento, pero siempre en el nuestro terminan como sistemáticos, pero uno puede decir, hay dos sistemáticos, uno de los cuales viene de su sistemático y el otro sistemático que estoy usando viene del estadístico. Bueno, me parece que está contestado con esto. Pero al final tenés que poner un valor en L. En L pones el valor, el observado.
donde observado, quizás no necesariamente que sea observado, que decir experimental, medido o conocido previamente, medido previamente por otro experimento. Vos ponés el valor ese es el observado que ponemos nosotros, el que midieron antes. Ese es el valor que usás. Lo único que el valor de la incerteza. El sigma. El sigma. En ese caso, podrías tener dos términos de estos, donde el B observado depende del sigma estadístico y por otro lado otro término que depende del sistemático. Uno puede propagar separadamente el estadístico y el sistemático del otro experimento como dos sistemáticos nuestros. Se habría en este caso dos. Un B observado, a ver cómo sería esto, alrededor del B con un dado sigma y otro B observado con otro sigma, que sería el estadístico y el sistemático de mi conocimiento del B observado. Aunque creo que estamos ya derivando, a ver si... Claro, esto mismo. Ok, bien. Entonces, bien, creo que quedó claro esto. Entonces, lo que vamos a ver ahora son tres métodos, en realidad son dos, pero lo voy a presentar como tres, después les explico por qué en realidad son dos. De cómo hago para tratar esto y sacarme de encima los nudos parametros. Y básicamente hay un método bayesiano y un método frecuentista. Entonces, el método bayesiano lo que dice es esta verosimilitud me da, como ya dijimos, dado estos parámetros, me da la probabilidad de haber obtenido esto. ¿Qué quiere decir hacer un análisis bayesiano? Quiere decir utilizar el teorema de Bayes para invertir lo que hay del lado derecho de la barra con lo que hay del lado izquierdo de la barra, que es esto que está acá abajo, y que se llama el posterior. ¿Qué es lo que me dice el teorema de Bayes? Que la verosimilitud multiplicado por el prior me da el posterior. Y, en particular, lo que quiere decir es que la probabilidad de las cosas que yo observé, dado el valor de los parámetros, lo invierto y este pasa a ser la distribución de los parámetros dado lo que yo observé. Esto es el ideal de lo que uno quiere en un experimento. Uno dice, bueno, yo medí esto, medí esto y medí esto. ¿Cuál es la densidad de probabilidad del verdadero valor de S, de B y de epsilon? Donde, por supuesto, B y epsilon son nulos para mí, porque en realidad no me importan, me interesa el DS, pero cuando yo aplico el teorema de Bayes, lo aplico globalmente a, antes de la verosimilitud tiene del lado izquierdo todas las magnitudes experimentales y del lado derecho los parámetros desconocidos. Al invertirlo, tengo del lado izquierdo la distribución de probabilidad del posterior, distribución de probabilidad de los parámetros que me interesan, dada esta medición. Y donde, en lo que sigue, bueno, y donde este prior, normalmente uno toma uniforme para los tres, pero no tiene por qué, puede tomar un cierto prior para S, un cierto prior para B y un cierto prior para E. Una vez que uno tiene esto, una vez que uno tiene la probabilidad conjunta de las tres magnitudes, bueno, sacarse de encima 2 es la técnica que siempre usábamos en BF1, hacer lo que se llama marginalización. Lo que hacemos es, esta probabilidad de S, B y epsilon, la integramos sobre B y sobre epsilon. O sea, esta probabilidad, ¿se acuerdan? Teníamos, por ejemplo, una cierta función g de x, y, z, pero solo me interesa la dependencia con x, entonces integro en y y z y me queda la f de x. ¿Se acuerdan lo que esto que decimos? Ahorita estoy en el pizarrón. Entonces, cuando uno tiene 3 variables aleatorias, o 5 variables aleatorias, puede integrar sobre 4 de ellas y lo que le queda es la marginal, la distribución de probabilidad de la que no integró. Eso es exactamente lo que estamos haciendo acá. Ahora que tenemos distribución de probabilidad de estos parámetros, gracias a Bayes, podemos integrar sobre E y sobre E, y lo que me queda directamente es el posterior de S. Entonces, finalmente, dada esta integral, entonces, ¿qué es lo que hice? Me saqué de encima y me quedé con la distribución de probabilidad de S, y me saqué de encima el B y el E desconocido. Están acá en esta integral. Esta integral no requiere saber cuál es el valor de B y de E, porque justamente estoy integrando sobre todos los valores posibles de B y E en aplicación de Bayes más marginalización, seguido de marginalización. Y una vez que tengo la distribución de probabilidad de S dado N observado, ya está. Esto es un posterior vulgar y silvestre. Es como cualquier método de utilizar posterior para determinar cosas. Puedo utilizar este posterior para buscar un intervalo central, puedo utilizar un upper limit, un lower limit, y en particular,
si vamos para atrás, para la fórmula bayesiana de dado un S, ¿cuál es el upper limit, la cota superior de S, dado un N observado? La cuenta era que lo que había que hacer, había que integrar el posterior desde 0 hasta ese up, y eso, ver para qué valor de ese up, eso llegaba al confidence level. Esta formulita de acá, creo que un instante vale la pena, un instante volver, era esta de acá. Entonces, bueno, ahí estoy escribiendo que en el otro estoy integrando que la integral desde 0 hasta MUAP es que esta integral es 1 menos CL, o también podemos decir que la integral desde 0 hasta MUAP es directamente CL. Entonces, una vez que tengo la distribución, el posterior, que es lo que acabo de obtener vía Bayes más marginalización y sacarme de encima los parámetros molestos del fondo y de la eficiencia, lo que termino es con este P, y este posterior, con este posterior puedo calcular puedo calcular límites superiores, o puedo calcular intervalos, o puedo calcular lo que quiera. Ya tengo la herramienta que tú conocemos hasta ahora. Por otro lado, lo que vamos a ver ahora es, cuando veamos el método frecuentista, les voy a mostrar cómo se obtiene esto, y entonces la cuestión que vamos a usar es esta de acá. Anótensela en todo caso, o ténganla en mente. Voy a volver a usar esta fórmula que me permite, conociendo la probabilidad dado mu, calcular el límite superior con esta receta. Esta es la receta frecuentista, que depende del posterior. Esta es la receta frecuentista, que depende de conocer la probabilidad de obtener un dado NOP dado el mu. No vuelvo a esto, pues indico en qué momento pueden ir para atrás. Entonces, era acá. Entonces ya está, el problema terminó. Me saqué de encima, vía Bayes, pasé todos mis parámetros a posteriores, o sea, a distribuciones de probabilidad, marginalicé sobre las que no me interesan, me queda el posterior del que me interesa, y una vez que tengo este posterior, todas las herramientas bayesianas que vimos hasta ahora, o que hay, se lo aplico a esto. Y donde lo que hice fue incorporar el error, la incerteza sistemática asociada al B y al E, obviamente esto vale para cualquier otra que ustedes escriban, lo incorporen en la verosimilitud, pueden hacer este truquito. Ahora, esto es lo que se llama el método bayesiano total. Luego, lo que vamos a ver ahora es el método, lo que se llama el método híbrido, en el sentido que mezcla un método, una parte bayesiana con una parte frecuentista. ¿Y en qué consiste? Consiste en ponerlo acá. Lo que consiste es, cuando tengo esta ecuación, cuando tengo esta verosimilitud y quiero hacer Bayes para pasar a posterior, voy a hacer un Bayes parcial. Voy a pasar a posterior los dos nuisance parameters, B y E, pero no voy a pasar a posterior el N. O sea, no voy a hacer la inversión de estos tres que están acá adelante, pasarlos del lado de atrás, sino que el B y el E que están acá adelante van a pasar atrás, y este B y E que están atrás van a pasar adelante. O sea, voy a utilizar esta ecuación, pero sin poner el prior de S, y solamente invirtiendo adelante, a izquierda y adelante de la barrita, invirtiendo el B y el E. Y eso es lo que tengo acá. Entonces acá lo que hice respecto a esta verosimilitud, el N lo dejé de este lado y el S lo dejé de este lado, pero apliqué Bayes al B y el E, pasando el B y el E adelante y el BOP y el EOP atrás. Y por supuesto, entonces solamente utilizo Bayes para el pedazo que hago Bayes, que es B y E. Solo, no tiene sentido acá poner prior de S, porque con el S no hice nada, no apliqué Bayes al S, solo lo apliqué al B y al E. Me aclaran si no entienden, vos fíjate en el porqué. Creo que esto de Bayes parcial nunca lo habíamos discutido, pero es algo de lo más razonable, no tengo por qué hacer un Bayes global. Entonces lo que tengo ahora es una especie, bueno, esto, acá tuve un poco de discusión conmigo mismo de cómo llamarlo, porque esto no es ni una verosimilitud ni un posterior puro, es un posterior en lo que corresponde a B y E, pero es una verosimilitud en lo que corresponde a N. Porque corresponde a la distribución de probabilidad de la variable aleatoria N dado B, esa es la parte en que esto es una verosimilitud, pero por otro lado contiene la distribución del parámetro B y E dado los observados, y en ese sentido esto es bayesiano y esto tendría que poner adelante una P de posterior. ¿Ok?
Los sistemáticos. Los sistemáticos, decís. Lo puedo hacer porque B y E son sistemáticos. Acá la pregunta que me están haciendo, corregime si no interpreté mal, es, esto lo puedo hacer porque la distribución de B observado y de E observado son independientes. Esa fue tu pregunta. Claro, independientes entre sí, claro, independientes de eso, exactamente, sí, es cierto. Eso es lo que ocurre casi recontra siempre. No necesariamente, pero normalmente los errores sistemáticos vienen de otro lado y no dependen de lo que yo voy a medir, lo que fluctúa la determinación de esas magnitudes, de los observados de esas fuentes sistemáticos. Estoy de acuerdo. Si son dependientes, habría que, se puede, a ver, puede dejar pensarlo. No, quizás se puede, pero la cuenta es un poquito más complicada en el sentido. No estoy seguro que no se pueda. Yo realmente no lo vi. Tengo que pensar. Si tenemos la correlación, yo creo que se puede hacer la cuenta igual. Sí. Te lo pienso y te lo confirmo. Entonces, lo que decía es, al haber hecho este valle parcial, lo que me quedó es entonces una verosimilitud. Entonces, me quedó entonces la distribución de n, dado S, es la parte frecuentista, y la distribución de B y E, dado los observados, que es la parte bayesiana. De nuevo, entonces ahora tengo estas tres variables aleatorias, una en el sentido frecuentista, las otras dos en el sentido bayesiano, ¿y qué hago para sacarme de encima el B y el E? Marginalizo de nuevo. Lo que hago es integro, marginalizo sobre este B y sobre E, entonces la integral de esta magnitud sobre B y sobre E me da una cosa que solo depende de n, que es la distribución de probabilidad de n. Entonces, de nuevo, lo que tengo ahora que integrar, de todo este choclo de acá, lo que tengo que integrar sobre B y sobre E, multiplico por el radio de B y E, con lo cual obtengo esto, integro sobre esto, sobre B y E, y al integrar sobre B y E deja de depender de B y E, lo que me queda es simplemente el n observado, dado el S, el B observado y el E observado. Entonces, lo que me dice, en tu cuenta, donde dice B, ahora tenés derecho a poner el observado. Donde dice N, tenés derecho a poner el observado. Y lo que te quedó es la verosimilitud del N observado dado S, que te quedó la parte frecuentista. Y con esto, ¿cómo obtengo un límite superior? Bueno, con la otra fórmula que les mostré hace un ratito cuando fui 10 slides para atrás. Conociendo la verosimilitud de N dado S, para obtener el límite superior con un nivel de confianza de 90%, tengo que encontrar cuál es el S que resuelve esta ecuación. Que es la misma fórmula que usábamos antes, solo que ahora esta verosimilitud depende solo de N dado S, pero lo obtuve integrando, no ignoré esta parte, sino que integré, marginalicé sobre esta parte. Entonces lo que hice fue, a diferencia del otro que es el bayesiano puro, acá utilicé Bayes para en el otro usé Bayes para todos los parámetros. Ahora solo uso Bayes para los parámetros molestos y me quedo con la parte frecuentista de los que tienen interés. En ese sentido es híbrido. Y por último está el frecuentista total, en el cual no hago Bayes para nada, sino que en ningún momento voy a considerar que B y S son variables aleatorias. Perdón, que B y S, así como nunca voy a considerar que S es una variable aleatoria, sino que es un parámetro, ahora tampoco considero que B y epsilon son variables aleatorias, sino que son parámetros. Y me quedo entonces con esta verosimilitud, que la probabilidad del N observado, B observado y observado dependen del valor conjunto de estos tres parámetros. Pero como dije, yo me quiero sacar de encima el B y el E, quiero que finalmente me quede N en función de S para volver a utilizar la ecuación de antes. Recuerden que para usar esta ecuación, lo que necesito es la verosimilitud de N dado S, donde me saqué de encima los parámetros molestos B y E. La forma de hacer eso frecuentísticamente ya la vimos como técnica y es hacer el perfilado, el profiling. Profiling lo que quiere decir es lo siguiente, entonces. Quiere decir que cada vez que yo voy a usar esta verosimilitud, en vez de usar esta verosimilitud como función que depende del parámetro S, B y E, lo dejo solo como función de S y lo que hago es, dado el valor de S,
encuentro el estimador de máxima verosimilitud de B y de epsilon, pero no global, no busco el de máxima verosimilitud de S también, sino solo busco el estimador de máxima verosimilitud de B y de epsilon con valor de S fijo. Entonces, el valor de máxima verosimilitud de estos dos ya no depende del verdadero valor, sino que depende de lo que yo medí. Directamente depende de agarrar esta verosimilitud y buscar el estimador de máxima verosimilitud de, dado S fijo, buscar cuál es el B y cuál es el E, donde el B está escondido acá en el primer término y está en el segundo y está en el tercero. Esta verosimilitud a S fijo depende del valor de B y depende del valor de E, porque están acá el B y el E, están acá el B y el E. Entonces, ahora lo que digo es, para este valor de S, ¿cuál es el B y el E que maximizan la verosimilitud? Y eso me da una especie de verosimilitud parcialmente maximizada, donde lo que maximicé es el B y el S, el B y el E para ese particular valor de S. Si yo luego tengo otro valor de S distinto, si yo quiero decir, bueno, ¿cuánto vale la probabilidad o la verosimilitud de N dado otro valor de S? Bueno, entonces lo que tengo que hacer es obtener el B y el S que maximizan la verosimilitud, donde el S en vez de valer un dado S1 vale un dado S2. Entonces, la clave de que yo me saqué de encima los valores desconocidos de B y E es que al maximizar, perfilar, que quiere decir maximizar parcialmente, para cada valor de S, lo que me queda es una verosimilitud distinta ahora, que es la verosimilitud perfilada, por eso le aclaro que le pongo una P, donde la probabilidad de tener N, B y E observados dependen de S y dependen del valor que maximiza esta verosimilitud con este particular valor de S. Si yo quiero ver cómo varía esto con S, tengo que maximizar para cada valor que yo quiera usar esta cuenta con S, ejemplo acá. Esta es la fórmula frecuentista para obtener el S up dado el N observado con un nivel de confianza de 90%. Entonces esto lo que quiere decir es probar distintos valores de S acá hasta que encuentres el valor de S tal que esta sumatoria de hasta tu valor N observado da 0,10. Entonces esta fórmula de acá, una manera de agarrarla es decir, meter acá distintos valores de S, de esta verosimilitud, o sea, meter la verosimilitud con distintos valores de S y seguir probando distintos valores de S hasta que encuentres aquel que esta sumatoria da 0,10. Ese valor de S que encontraste es el límite superior. Bueno, ahora la receta es la misma, solo que tengo que hacer un paso intermedio y es, tengo que agarrar la L que depende para un dado valor de S, tengo que agarrar la L global, para ese valor de S maximizar B y E, para ese valor de S, reemplazarlo acá y ver cuánto me da. Si veo que me da muy bajo, digo, voy a tener que probar con un S un poquito más alto. Entonces, agarro un S un poquito más alto, vuelvo a mi ecuación, ahora voy a tener un S segunda versión, un S sub 2, y encuentro el B y E que maximizan esta verosimilitud, pero ahora con S igual a S sub 2. Vengo acá, la pruebo y digo, todavía no llegué al 0,10. Le meto un cachitito más y voy, la iteración esa de ir probando distintos valores de S hasta encontrar aquel en el que la sumatoria hasta mi NO da 0,10, requiere previamente el paso de que con cada valor S que pruebo, tengo que maximizar el B y el E que corresponde a ese valor de S. Esta notación la hice yo así para que quede claro que esto depende de S, pero la notación que se utiliza no es poner que esto depende de S, sino poner un doble sombrerito. O sea, poner arriba del B un doble sombrerito, y es el doble sombrerito lo que quiere decir que es un maximizador, un estimador de máxima verosimilitud parcial, en el cual no maximizo globalmente, sino que maximizo B y E dado el valor de S. Entonces uno dice, perfilo, esta técnica se llama perfilar, hacer el profile del B y el E, o marcar esto con dobles sombreritos, técnica que ya habíamos visto en Wilks para obtener para hacer test de hipótesis compuestos para analizar test de hipótesis compuestos. Entonces ya había aparecido el perfilado, ahora aparece en otro contexto. Entonces, lo que termino obteniendo, entonces está escrito acá, mientras que hasta este punto, antes de perfilar, eso dependía de S, de y E, al perfilar, como este B depende de S y este E depende de S, todo esto de acá depende globalmente de S. No de una manera simple como antes, sino ahora de una manera más compleja, pero lo importante es que
contiene esta dependencia directa en S y esta dependencia implícita o escondida, donde los B y E que maximizan para un dado S dependen obviamente de S. Pero lo importante es que termine con una verosimilitud perfilada que me dice cuál es la probabilidad de obtener N dado S. Solo que esta ya no es más poissoniana. Poissoniana era antes de haber perfilado esto. Es una probabilidad donde el S determina la probabilidad de obtener el N, y esa probabilidad es esta cuenta de acá, pero debido a que tuve que agregar esto, es una probabilidad para el N, pero no es más una poissoniana pura, no es más una poissoniana. Bueno, yo entiendo que esto es complejo y que cuesta verlo, entonces lo van a entender mucho mejor cuando, tanto el bayesiano como cuando hagamos ejemplos. O cuando hagan ustedes ejemplos que les demos de trabajo para la casa, cuando lo tengan que implementar, van a entender mejor y vuelvan a las slides. Entonces, ok, para terminar, vuelvo a lo que prometí al principio. No, el error no tiene por qué ser gaussiano, puede ser cualquier otro error. En particular, este es el mismo problema que estuvimos discutiendo recién. Puede considerarse que el error en el background es poissoniano y que el error en la eficiencia es binomial. ¿Qué quiere decir esto? Esto corresponde sobre todo al caso en el cual yo determino esos parámetros. No es que estoy comprando un equipo que me lo mide, sino que yo voy a medir la eficiencia. Entonces, ¿cómo hago para medir la eficiencia? Supongamos entonces que tengo este problema, que depende de S, B y E. ¿Cómo hago para medir la eficiencia? Bueno, yo me armo un experimento en el cual a mi detector le tiro N partículas, y al tirar N partículas observo la variable aleatoria N observado. Entonces le tiro 100 partículas, detecta 83, y entonces lo que digo es el valor de E, va a determinar cuál es la probabilidad de obtener ese valor N observado. O sea, la eficiencia que va acá y que determina la probabilidad de obtener este N observado mayúscula, también esa misma eficiencia es la que determina el resultado del experimento paralelo, en el cual lo que voy a determinar es el N observado chiquitita. Entonces, es muy importante entender que el N observado grande y el N observado chiquitita son dos variables aleatorias cuya distribución depende de, pero que son variables aleatorias completamente distintas. Este es mi experimento de conteo, en el cual estoy contando, por ejemplo, los neutrinos que vienen del extragaláctico, y este es un experimento en el cual hice un experimento más chiquitito para determinar cuál es la eficiencia de OY para detectar partículas. Entonces, la eficiencia, eso sería una simulación Monte Carlo que tengo que hacer, esto no se mide, pero se podría hacer un experimento, si esto fuera una medición de un experimento en el cual yo puedo medir la eficiencia con un aparato, con un detector adicional, con una fuente adicional y medir la eficiencia tirándole partículas y midiendo. Lo que tengo, que la misma eficiencia que determina cuál es el número que voy a tener en mi experimento global, esa misma eficiencia determina el resultado de mi experimento paralelo. El N lo elijo yo. Yo en mi experimento paralelo decido cuánta plata voy a gastar y si le tiro 100 partículas a mi detector para medir la eficiencia o le tiro 1.000.000. Pero este N soy yo el que decide cuántas partículas tiro al detector. La eficiencia es la que determina cuánto es este N observado que yo voy y lo observo. Entonces, fíjense que, dado que yo le tiré este N y observé una cierta cantidad detectada y por lo tanto una cantidad no detectada, puedo inferir sobre cuánto vale esta eficiencia E y cuál es su distribución de probabilidad. Porque ahora lo que tengo es la probabilidad de haber medido N grande y haber medido N chiquita, tanto la de N grande depende de E, como la misma N chiquita depende de E. O sea que mi dependencia de E se volvió más compleja de golpe. Mi dependencia de E entra en dos de las variables. La variable aleatoria N observado mayúscula depende de E, y la variable aleatoria del experimento auxiliar N observado minúscula también depende de E. Y entonces mi verosimilitud total va a obtener información de E a través de esta parte de la ecuación en el cual el N observado también depende de E. Entonces, cuando yo, por ejemplo, hago el perfilado voy a tener, hago el perfilado de E, voy a tener que tener en cuenta que mi E no solo gobierna mi experimento principal, sino que también gobierna mi experimento auxiliar.
Lo mismo para la parte poissoniana. Para medir el background, por ejemplo, en el caso que contamos del telescopio, el telescopio que apunta a una galaxia y mira cuántos fotones le llegan en una región, en un ángulo sólido bien concentrado en esa particular galaxia. Eso es N observado. Pero luego lo que mira es al costado, perdón, no, sí, el background, digo bien. Entonces, luego mira al costado y donde ya mira un lugar arbitrario del cielo y cuenta cuántas partículas le llegan de esa región del fondo donde lo único que uno le está llegando por hipótesis es background. Entonces, la cantidad de eventos que le llegan cuando apunta a la zona de background va a ser una poissoniana donde, me parece que este tau lo voy a dejar para discutir después porque se van a marear a esta altura. Olvídense del tau. ¿Lo dejan en uno? Ok, entonces, olvídense, ignoren el tau. No, imagínense que no está, el que le interesa después lo discutimos. O sea, los experimentos está siempre, no es que es un caso particular, pero confunde lo que quiero decir ahora. Entonces, olvídense este tau. Entonces, acá lo que me queda es E a la menos B por B a la B observado sobre B observado factorial. Esto lo que quiere decir es que el mismo parámetro B, el mismo fondo que contribuye a mi experimento central, ese mismo fondo B es el que genera el B observado en mi experimento cuando me corro respecto de la zona en el cual está mi fuente y miro en una zona arbitraria del cielo. Entonces, cuando yo miro a la zona que me interesa de donde está esa galaxia, mi N observado va a depender de los que vienen de esa galaxia más los que vienen del fondo. Cuando miro al costado y hago este experimento al costado, ese mismo B que está acá, porque es el mismo fondo, por hipótesis, me va a determinar cuántos miro en la zona de ruido, en la zona donde no está, en la zona de fondo donde no está mi galaxia. Y ese experimento me va a dar B observado, que es una variable poissoniana alrededor del mismo B que el otro, porque justamente la hipótesis es que el fondo es el mismo. Si yo miro a la galaxia, o me corro, me salgo de la galaxia, pero miro todo el resto. El cielo promedio es el mismo cuando yo miro a mi fuente, cuando miro al lado. Y se puede medir para el costado a la derecha y a la izquierda y tomar un cierto promedio. Entonces, el hecho de que el mismo B determine lo que yo miro cuando miro en mi región de señal y lo que miro en mi región de background, hace que me da información sobre el B del background, el B que yo observo en mi propio experimento cuando no miro a la zona de la galaxia, sino que miro al costado. Entonces, acá lo que tienen son dos ejemplos en los cuales obtengo información sobre E y sobre B haciendo experimentos auxiliares, donde en este caso el experimento auxiliar es trivial, apunto un poquito y miro para el otro lado, en el otro caso más complicado, tengo que usar el detector que usa o de alguna manera arreglármela para ver cuál es la probabilidad que los fotones se los absorba a la atmósfera o que mi detector no lo vea, pero lo importante es que de esa manera, midiendo ese N observado, obtengo información sobre él. Entonces acá tienen de nuevo una verosimilitud que depende de mi señal, depende de B y depende de E. Una vez que tenemos esta verosimilitud difiere de la anterior en que acá consideramos errores gaussianos, mientras que acá consideramos errores poissonianos y binomiales. Cambió la verosimilitud, pero ahora a esta verosimilitud le puedo hacer las mismas tres técnicas que antes. Le puedo hacer el bayesiano puro, el híbrido, o le puedo hacer el frecuentista total que es perfilado. Entonces, dada una verosimilitud, tengo las tres técnicas anteriores. Entonces, resumiendo, acá lo que les mostré es dos verosimilitudes distintas, no para la parte del experimento central, sino para la incorporación de los sistemáticos, dos distintas, una en la cual el error es gaussiano y una en la cual no es gaussiano, sino poissoniano binomial. Y si ustedes dicen, ¿qué pasa si tengo otro tipo de error que no es estos dos? Bueno, escribime la verosimilitud y listo, ya está. Si sabés cuál es tu error, vas a poder escribir la verosimilitud asociada. Una vez que tenés tu verosimilitud, toma, tenés estas tres técnicas, bayesiano puro, híbrido o frecuentista. Dependiendo del área, se prefiere una y otra. Por ejemplo, en física de altas energías, es un anatema no utilizar, es obligatorio utilizar el frecuentista. Pero tuvimos una charla muy linda hace 2 cursadas, que la vino a dar Rodrigo del IAFE, ahora el IAFE, que está en el departamento, que él trabaja en búsqueda de exoplanetas, y donde justamente ahí tienen métodos estadísticos complicados, porque tienen que decidir si las señales son fluctuaciones estadísticas consistentes con que hay o no, y se pelean si hay un quinto exoplaneta en no sé qué estrella, y entonces ellos, lo discutí con él, no me terminó de convencer,
utilizan bayesiano, el bayesiano puro, no el híbrido. En el área de exoplanetas es todo bayesiano. Por lo que entiendo, en cosmología también tiende a ser bayesiano. En física de energía tiende a ser frecuentista, porque la idea de elegir un prior es muy, muy molesta en nuestra área. Y por más que acá el prior ustedes ya lo dejan de ver, es porque lo pensamos uniforme. Se eligió un prior. Bien. Voy a cortar acá, no quiero mostrar, bueno, nada, demuestro que no quiero entrar en discusiones. No, porque igual ahora les voy a subir la slide esta, entonces, esta es una cuentita en la cual, esto de acá abajo es lo que teníamos hasta ahora. Mirá, me olvidé de sacar el CLS de ahí. Bueno, esta es la cuentita que teníamos hasta ahora de cuál era el límite superior cuando el número observado era 0 o 2, para el caso de background 0,5, nosotros habíamos hecho 0,5, 1,5, 2,5 y 3,5. Acá está un extremo y el otro. Estos son los resultados que obtuvimos en un momento. Recuerden que en particular teníamos un negativo, que habíamos dicho que el límite frecuentista podía dar el conjunto vacío. Y lo que tenemos acá es cómo cambia ese límite superior cuando le incorporo el sistemático. Estos resultados son híbridos, ¿no? Esto es híbrido. Sí, esto está hecho con el híbrido. Entonces, ¿cómo? Sí, entonces, este es un caso. Entonces, repito, este renglón de acá es el que, si van algunas slides para atrás, van a encontrar estos numeritos, y es para los dos valores de background, para el observado 0 y el observado 2, sin sistemáticos. Este lo que tiene es un background de 0,5 a 3,5, pero ahora sí con error estadístico en vez de 50%, los resultados cambian a esto, y esto es si la eficiencia, esta tiene un error del 10%, pero tomando, acá no está aclarado, acá está aclarado el valor de B, no está aclarado el valor de E, pero está tomado para E un valor de 1. Entonces, este tiene una eficiencia del 100%, una precisión del 10%, pero no error sistemático en el background, y finalmente con ambos sistemáticos prendidos, da esto. Entonces, uno lo que encuentra es esto, que en general, salvo excepciones, los errores sistemáticos tienden a hacer que los límites sean peores, más anchos cuando son límites a ambos lados, o menos significativos cuando es un límite superior. O sea, el límite superior me lo sube y lo hace menos significativo que el anterior. Y eso lo pueden ver acá. A medida que vamos yendo para acá, bueno, a medida que partimos de alguno de estos dos, y el total, el valor va subiendo. Por ejemplo, acá era 2,8, por pasar a este error 50% subió a 3,5, o por pasar al de la eficiencia pasó a 2,9, y luego si le agregamos el otro que no habíamos incorporado se va a 3,6. Bien, entonces acá paramos y vamos a trabajar vamos a la parte, hacemos un intervalo, pero es un buen momento, y nada, ¿qué hacemos? 20 minutos, menos 10 arrancamos, con la parte computacional, la parte hands-on.